Bien, yo creo que este tema nos sirve para introducir la entrevista con el doctor Jaime Ariste Escudero. Eso es una muestra de la inseguridad que rodea al que trabaja la administración pública en este caso, aunque en general todo el que trabaja en la República Dominicana de una u otra manera o en una empresa privada muchas veces, aunque en otras no tiene la suficiente seguridad de que un día va a contar con un sistema de pensiones, que es el tema precisamente que tiene que ver con el proyecto de ley que está en el Senado. Bienvenido a este programa. Sí, muy buenas noches, Víctor, muchas gracias. Definitivamente en la República Dominicana se necesita de un sistema de pensiones porque no existe. En la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales es la institución encargada de supuestamente ofrecer a un conjunto de personas que han cotizado durante un periodo determinado de años, pues una pensión. Lamentablemente la pensión que se ha otorgado es tan baja que sencillamente las personas no cuentan con una pensión. Y si uno sale y hace una encuesta en la calle se da cuenta de que realmente la mayor parte de la población dominicana no está esperando recibir una pensión. Aquellos que han podido ahorrar algo durante su vida laboral activa son los que van a tener ingresos para poder tener una ancianidad, digamos así, con un nivel de vida semejante como a cuando trabajaba, o aquellos que han invertido en sus hijos también, es decir, aquellos que han educado a sus hijos de tal manera que cuando sean ancianos los hijos lo puedan mantener. Esa será su pensión. Esto revela que es imprescindible pues establecer un sistema de pensiones, pero que sea viable financieramente y no como el que existe hoy en día en el actual Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que es totalmente inviable financieramente, que es el típico sistema de reparto muy establecido en algunos países y que se ha demostrado que sencillamente va a la quiebra. Va a la quiebra porque es un sistema, ese sistema denominado de reparto, que estructuralmente tiene grandes deficiencias, como por ejemplo es un sistema que promueve la evasión, las personas lo perciben como impuestos, y es un sistema que cuando la población en términos generales envejece, el sistema entra en crisis, porque ¿cómo funciona ese sistema? Ese sistema funciona donde los jóvenes pagan las pensiones de los mayores, pero si la población envejece, significa que hay una mayor cantidad de señores ancianos en relación a jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes tienen que aportar cada vez más. Pero llegan a un punto en que tienen que aportar tanto que prefieren evadir el pago. Entonces, llega una situación donde habrá alguna generación que no va a recibir pensión. Y eso es lo que ha sucedido en muchos países y por eso se han estado cambiando hacia lo que se conoce como un sistema de ahorro personal o cuentas individualizadas o capitalización individual. Que ese sí es un sistema donde se premia el esfuerzo personal y donde cada quien ahorra en una cuenta individual para el futuro. Esa cuenta individual se va a invertir en activos financieros que le van a asegurar multiplicar los recursos de tal manera que al final de la vida activa la persona sí reciba una pensión. Ese sistema de pensiones es un sistema donde definitivamente la persona no lo percibe como un impuesto, sino más bien como una posposición del consumo, que deja de consumir hoy con la seguridad de que va a consumir en el futuro cuando reciba su pensión. Pero lo que han propuesto las autoridades y de lo que habló el secretario de Trabajo en la entrevista anterior fue de un sistema mixto, en que se aprovechan las ventajas de un sistema reestructurado, ¿verdad? El de reparto, como se le llama, reestructurado. Él decía que se cambia el seguro social actual, que no será el mismo, será algo diferente, con supervisión del Estado y aprovechando también algunas ventajas del sistema individual. Sí, el problema con ese es lo siguiente, que es una base de sistema de reparto y luego ponerle sobre ese sistema de capitalización individual. ¿Qué ocurre? Si a un edificio tú le haces una base muy débil, termina desmoronándose todo el edificio. Y así es lo que ocurriría en un sistema mixto. Aquellos países donde se han establecido sistemas mixtos son países donde se ha penalizado fuertemente el desarrollo del sistema de capitalización individual. Si ese es el sistema que ha funcionado en otros países, ¿por qué vamos a tener un sistema mixto? Algunas personas defienden el sistema mixto simplemente porque asumen que la parte de lo que se conoce como de reparto es solidaria. Es solidaria porque asume que como es un fondo colectivo donde todo el mundo coloca dinero ahí y habrá luego una persona que dice, ok, a esta persona le doy tanto, a esta persona le doy tanto, a esta persona le doy tanto, donde no hay ninguna relación entre el aporte y lo que recibe de pensión, supuestamente se logra la solidaridad del sistema de reparto. El problema es que la experiencia ha demostrado que en realidad no es solidario porque al final de cuentas la persona no recibe una pensión y como no recibe una pensión no puede haber solidaridad.
Muy por el contrario, en el sistema de capitalización individual se puede establecer la solidaridad, pero sin necesariamente introducir elementos de reparto. ¿Y cómo se introduce la solidaridad? A través del establecimiento de pensiones mínimas. ¿Y qué son las pensiones mínimas? Son pensiones que asegura el Estado de la siguiente manera. El Estado dice, ok, aquellas personas que han cotizado en sus cuentas personales, pero llegan a un momento tal de retiro y no tienen recursos suficientes para recibir una pensión mínima, que esté de acuerdo con una canasta básica de alimentos y de servicios, etcétera, entonces el Estado le complementa la diferencia. Entonces ahí está la solidaridad. ¿Y cómo el Estado obtiene los recursos? A través de los impuestos. ¿Y quiénes son las personas que más pagan impuestos? Las personas que más ingresos tienen y que más consumen. Por lo tanto, ahí sí hay una solidaridad verdadera, porque es una solidaridad del rico con el pobre. No lo que existe en el sistema de reparto, que en realidad es una solidaridad del pobre con el pobre. Y eso definitivamente es un mito de muy mal gusto. Bien, esa es la posición de la Fundación Economía y Desarrollo alrededor de ese tema. Yo quiero que hablemos en un momentito de otros temas también, o relacionados con el proyecto o con la situación económica. Doctor Jaime Aristi Escudero, hay un aspecto con relación a la reforma de la seguridad social y al nuevo sistema que se está proponiendo, que es la administración de los fondos, ¿verdad? Que se han emitido diferentes opiniones. Los que propugnan por el sistema de reparto, la reestructuración de este sistema, también alegan que en varios países han fracasado, quebrado y ha habido estafas en materia de manejo de los fondos de compañías privadas. Sí, mira, en realidad no ha habido quiebra de fondos. Puede haber habido quiebra de alguna empresa que administre fondos, pero los fondos no quiebran porque hay una total separación entre lo que es el capital o patrimonio de la empresa que administra los fondos y el fondo propiamente. ¿El fondo qué es? Es un conjunto de acciones o de activos financieros diseminados en empresas, en títulos del gobierno, en títulos del Banco Central, etcétera, pero no hay ninguna relación entre el patrimonio de la empresa que administra los fondos y el fondo. La empresa, si quiebra, lo único que ocurre es que viene otra empresa y absorbe el fondo, pero el patrimonio de la persona propiamente, que es el fondo de pensiones, queda intacto. Ahora, eso es muy diferente de lo que ocurre con el sistema de reparto, donde hay un fondo colectivo, donde sí nadie sabe quién es el dueño y que por lo tanto es fácil presa de lo que son las actividades de los políticos, sindicatos o algunos empresarios que participan, de los directorios que por lo general asignan los fondos. Entonces, ese tipo de fondos colectivos donde nadie sabe, nadie es el dueño, sí son los que son fácilmente, digamos así, se pueden capturar fácilmente por los grupos que utilizan esos recursos para su provecho personal, a diferencia de los que sería basado en capitalización individual, donde son cuentas personales, donde uno sabe exactamente cuánto tiene en su cuenta y cuánto va a recibir cuando se retire como pensión. Bien, bueno, yo creo que este tema deberíamos tratarlo en otro momento, pero ya con los diferentes actores o las personas, los diferentes voceros de las diferentes posiciones, y yo espero que hagamos un programa de panel más adelante por el mismo canal para debatir el tema y profundizar en el mismo. Pero yo creo, Víctor, que el principal participante debe ser el trabajador, no el sindicalista, el trabajador en general, porque esa es la persona que va a recibir la pensión y es a quien se le va a obligar a ahorrar. Por lo tanto, ese es el que debe de ser. Podríamos invitar, pero hace falta también que adquieran conciencia del problema. Definitivamente. Y que entiendan lo que es, porque la gente realmente todavía no se ha concientizado sobre este tema. Que es muy importante. Aunque es una necesidad sentida, ¿verdad? Tener la seguridad social, la pensión asegurada y esas cosas. Bueno.